Ok. ¿Cuál es la causa más frecuente de prolongación del tiempo de hemorragia? En este caso es el tiempo, causa más frecuente del tiempo de hemorragia. Entonces acá puede ser la enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, o que también tenga plaquetopenia, tal vez también podría ser un poquito del tiempo de hemorragia. Diferencias entre trombocitopenia y cómo diferenciarla. La trombocitopenia, no existen los tipos de trombocitopenia. ¿Cómo diferenciarla? En este caso, las trombocitopenias, em, de repente las causas de trombocitopenia. Puede ser que una plaquetopenia sea de causa inmune, lo cual nosotros llamamos trombocitopenia inmune o famosamente llamada PTI. Ahora ya no se llama así, pero la tendemos a seguir llamando así por una cuestión de costumbre. Entonces, si yo tengo un paciente con una cirrosis, probablemente las plaquetas estén siendo consumidas por el vaso grande, en el caso de la cirrosis. Y normalmente vamos a tener plaquetas entre 50 70 mil normalmente. El caso de la trombocitopenia inmune tiende a tener una historia clínica de un paciente que de un momento a otro comienza con equimosis, con petequias, con sangrado a nivel del gingival. Son sangrados normalmente de mucosas porque el problema es plaquetario. A diferencia del sangrado que es por trastornos de coagulación, que sí es más grande, como ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, un paciente que yo esté sospechando una trombocitopenia inmune, normalmente las plaquetas, ¡pum!, de un momento a otro caen. A veces si tienen un control previo, vemos que las plaquetas han estado normal y que de un momento a otro, ¡pum!, las plaquetas comienzan a bajar. Normalmente el paciente con trombocitopenia inmune, para ser llamado así, tiene que haber tenido un montón de exámenes para descartar algunas otras causas. Lo que no deberíamos encontrar en el PTI es que tenga el vaso grande, porque yo tendría que sospechar en otra cosa. Entonces es un dato en contra. Como es un problema inmune, acá nuestro caballo de batalla son los corticoides. ¿Cómo empezamos? Con prednisona. Y a veces utilizamos inmunoglobulinas endovenosas para poder aumentar rápidamente las plaquetas. Por ejemplo, en una cirugía, si es que yo necesito que tiene un paciente que me ha ocurrido muchas veces que tiene que ser operado y que tiene PTI, yo tengo que ponerle inmunoglobulinas porque a las 24 a 48 horas tiende a ser un pico de plaquetas. Muy bien. Recuerden, antes de seguir pasando de tema, que el PTI normalmente tiene dos presentaciones. La primera es en niños, que tiende a ser más eh, no tiende la cronicidad y casi siempre está dado por un hecho previo. Entonces, en los casos clínicos les pueden contar de que ha tenido una diarrea, un problema respiratorio y que tiene PTI. En el caso de adultos, ahí sí cambia la cosa porque tenemos que hacer obviamente todo el tema serológico, hepatitis C, hepatitis B, VIH, etcétera. Pero en los adultos tiende a tener cronicidad, es decir, mejora y luego vuelve a recaer. Y así estamos, ¿no? Son pacientes de larga data con uso de corticoides también de larga. Muy bien. Los 5 síntomas principales de la púrpura trombocitoménica trombótica. Este es el PTT, no confundir con el PTI. El PTT, como su nombre lo dice, hay una disminución de las plaquetas, una disminución de la hemoglobina, pero es un subtipo de anemia hemolítica, es una anemia hemolítica microangiopática. Ahorita vamos a ver por qué. Asimismo, puede haber un incremento de la creatinina, un deterioro del nivel de conciencia, y además puede tener fiebre. Entonces son uno, dos, tres, cuatro y cinco cosas que tenemos que ver. Entonces, el típico caso es un paciente que viene joven, que viene con dolor de cabeza, lo ven pálido, le toman sus exámenes, se encuentran plaquetopenia, anemia, pero en el laboratorio, en la lámina periférica, lo que les va a decir es que tiene esquistocitos. Entonces, esto me dice que es una anemia hemolítica de tipo traumático, se llama esquistocitos, y esto pasa porque lo que ocurre es de que, perdón, lo que ocurre es de que hay un déficit de una enzima que se llama ADAMS13, que normalmente esta enzima la hace de tijera. O sea, lo que hace, su función es ser una tijera para
cortar los multímeros gigantes del factor de von Willebrand, ¿no? Von Willebrand, como les había dicho, son multímeros grandes. Entonces, cuando son sintetizados a nivel del endotelio, estos tienden a ser escindidos por esta enzima. Cuando falta esta enzima, se produce esta enfermedad. Entonces, como hay estos multímeros gigantes, lo que hace es ocluir los vasos sanguíneos, llegan plaquetas, se juntan las plaquetas ahí, los glóbulos rojos que logran pasar tienden a ser rotos y tener una forma de esquistocitos. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es darle el factor que falta. ¿Cómo hacemos? Hacemos la plasmaféresis. Plasmaféresis. Además, utilizamos corticoides también. Pero principalmente acá la técnica a seguir es plasmaféresis. Es decir, retiramos el plasma del paciente y le damos plasma de otros pacientes que sí tienen este factor. ¿Ok? ¿Cuál es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente? La deficiencia o la enfermedad de von Willebrand. Hereditaria más frecuente.